Ya estoy grabando. Bueno, para que me equivoqué. Tecnología 2. Esta es la 2, la charla 2. Y no figura mal. Como les había anticipado el otro día, la idea es ver cómo esta visión de la tecnología como elemento o como disparador del proyecto de arquitectura se plasma en la obra de algunos arquitectos en particular, algunos que a mí particularmente me interesan mucho, que ahí vamos a hacer un recorrido por algunas obras de Peter Zumthor, como son el pabellón suizo de la Expo Hannover 2000, la capilla de campo de los hermanos Gruder, de los hermanos Klaus en Alemania, y el Museo Columba, también en Alemania. Y después, un arquitecto con el cual yo les conté que tuve la suerte de trabajar, que fue profesor en La Plata, y uno de los profesores que motivaron el inicio de la carrera en Mar del Plata, que fue Vicente Krause. Vamos a ver dos obritas, la Casa Tetamanti y la Casa Paternostro, que están acá en Ciribel. Y después de dos amigos, de Nicolás Campónico de la Capilla San Bernardo y de Francisco Cadau, un arquitecto de Campana, en la provincia de Buenos Aires, el quincho de los Gauchos. Todas ellas tienen una matriz común que tiene que ver que la tecnología es como el eje central de la construcción del proyecto. Peter Zumthor, ustedes lo conocen porque ha sido, además de ser premio Pritzker, ha sido un arquitecto sumamente difundido en los medios especializados, sobre todo por una arquitectura que se aleja del aparente Star System o se ha alejado siempre, ha tratado de manejarse siempre por fuera del sistema comercial de la arquitectura, con una escala siempre muy pequeña, con un control total sobre los procesos del proyecto y sobre todo sobre los procesos de la construcción. Esta obra que ya es bastante vieja, como se verá en la fecha, es una de las obras que más lo catapultó, lo hizo conocido a nivel, por lo menos para todos nosotros lo veníamos siguiendo de los 90, pero con el pabellón suizo de Expo Hannover, creo que fue la que más difusión le otorgó. Y básicamente lo que es interesante de esto es que es como este ejercicio que tienen que hacer ustedes. Es un pabellón que representa un país en una exposición universal donde no se puede mostrar todo lo que se hace en un país. Entonces ya es difícil de movida entender, es una arquitectura sin programa, es una arquitectura que se monta y se desmonta, es una arquitectura transitoria y es una arquitectura que no tiene raigambre con el sitio. Entonces, en algún sentido es como este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Para esto, esta es la planta, lo que básicamente apela Zumthor es a recrear la idea del estivaje de la madera como el material por excelencia en la arquitectura suiza, sobre todo en la montaña, sobre todo pensando en la arquitectura más de vernácula, ¿no? La madera ha sido siempre el material de construcción en los Alpes suizos y en ese sentido hay un modo de estivaje de la misma, un estudio muy pormenorizado de cómo se guarda, que tiene que ver con esta cruz o este entrecruzamiento de tablas para poder producir la aireación y el secado de la madera, ¿no? A partir de esa lógica se empieza a producir una serie de elementos constructivos que tienen que ver con básicamente planos compuestos de madera, que son estos que ustedes ven acá, pero que a su vez están colgados del techo, como verán abajo, y están comprimidos, y algo de esto tiene que ver la arquitectura, recuerden, de estas
experiencias que hacía Rafael Iglesias con la madera, ¿no? Que es casi tratar de encontrar la estética propia que la propia lógica de construcción tiene. En ese sentido, estos pequeños tacos, estas maderas cruzadas, permiten separar tabla con tabla y a su vez, si bien están apoyadas, después están comprimidas por este tensor que las tira para arriba. Esta serie de tabiques, de diversos tabiques, se van sucediendo a lo largo de distintas situaciones y van generando un cierto recorrido con ciertos remansos o la conjunción de espacios más estáticos y espacios más dinámicos que donde se van desarrollando distintas actividades culturales que responden a los distintos cantones suizos, ¿no? Bueno, un poco esta es la estética definitiva, ¿no? Una estética muy ligada a la superposición, a esto de Semper del tejido, de la superposición de partes que hacen una totalidad. Acá vemos algunos de esos remansos donde de pronto hay músicos haciendo alguna música típica de alguno de los cantones, ¿no? Esos lugares como de remanso. Y acá ven cómo, bueno, estas piezas que cruzan y unen unas con otras permiten el apoyo de los elementos que hacen las veces de techo o techumbre o canaletas de hierro que permiten conducir el agua. Pero bueno, acá se ven claramente los elementos de compresión y de tracción trabajando solidariamente. Bueno, sin duda lo más interesante de esto es la pesadez de todo este elemento que prácticamente no apoya en el piso, apenas toca puntualmente y deja pasar el cero de manera muy, muy sugerente. Ahí se ven. Otra de las obras que también tienen la misma matriz es esta capilla que también han visto hasta el altar. ¿Y por qué la pongo en contraposición con la anterior? Porque hay una contraposición no de la factura, sino del material como un material totalmente opuesto y diverso. Esta es una capilla en medio del campo en Alemania, donde es una capilla donde el objetivo fundamental o la función fundamental es el encuentro de uno mismo con su propia espiritualidad. No es una capilla donde puedan desarrollarse misas o toda la liturgia de la iglesia. En ese sentido, ese es el gran desafío, ¿no? El desafío es poder encontrar el punto justo y generar el clima para que se dé ese encuentro de uno con su propia espiritualidad. Así es que este prisma, esta pieza, tampoco es un prisma, es una geometría bastante extraña, tiene una doble forma, ¿no? Como una forma exterior, facetada, que recorta un poco las sombras y las luces y las sombras y se recorta, no intenta mimetizarse, sino que se relaciona con el paisaje por una fuerte oposición, como un hito, como una pieza impuesta allí sin duda por el hombre, y por dentro replica la lógica del vacío de la caverna, ¿no? De este lugar horadado dentro del hormigón. Y para lograrlo es inescindible el proceso constructivo. Seguramente ustedes lo conozcan porque es muy, muy conocido. Acá se ve un croquis del proyecto donde se ven esas dos digamos, la piel exterior, que son estas líneas que ustedes ven por acá. Voy a tratar de graficarlo, y la piel interior, como esta doble piel. Esta que viene por acá, ¿no? Es el propio hormigón, el borde del hormigón, ¿no? Y esta piel interior, que es la piel interior del hormigón, ¿no? Que es donde por momentos se acerca al anterior de manera dramática. Pero como ustedes pueden ver, el recorrido
básicamente es casi para una o dos personas, no es un. Y por este punto entra la luz cenital. Y ahora vamos a ver los efectos que eso produce, ¿no? Porque realmente es fascinante. Bueno, un poco acá ven el interior, ¿no? Donde este es el punto de entrada, este es el óculo, hay un pequeño descenso del piso en este punto, y hay una entrada de luz cenital por la cubierta. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que es el modo de construcción de esta pieza, donde el encofrado del hormigón es lo que define el vacío interior. O sea, esto tiene un encofrado, ustedes ven acá, ¿no? Que es este encofrado está puesto acá, ¿no? Son estas maderas que ustedes ven por acá, ¿no? Estas tablas que van a ir acá. Y lo interesante es que el resultado del espacio que se logra es inescindible de este proceso constructivo. ¿Por qué? Porque para poder sacar ese encofrado, después hay que prenderlo a fuego, hay que quemarlo. Entonces el hormigón, la madera es quemada, hay un perfume particular y hay un color particular que tiñe el interior del espacio. Un poco la imagen exterior es esta pieza bien definida por el hormigón y por la mano del hombre, ¿no? Bueno, hay unos puntos acá, hay unos puntos acá que son los pasadores que permiten atar, son los pasadores que permiten atar el encofrado interior con el encofrado exterior. Eso, si no lo saben, es súper necesario para que no se pansee la superficie, pero además es aprovechado como un elemento de relación del interior con el exterior. Y esto es un poco el resultado, ¿no? Ese es el hormigón interior, luego de ser quemada la madera, ¿no? Y de sacado los restos de ceniza de ese encofrado, es lo que queda. Esa es la entrada, este es el punto de oración, y bueno, ahí aparecen los tensores, o no los tensores, los agujeros de los antiguos tensores que permitían que el encofrado no se saliera. Acá se ve la forma, ¿no?, de cada tronco, como ustedes veían, ¿no?, que sugiere la huella de lo que fue el proceso de construcción. Y esto es lo interesante de esta obra, es como el proceso de construcción, insisto, no está separado, no está escindido del resultado del proyecto o de la obra. Sin duda es un lugar para una sola persona, dos personas, no tiene mucho más que ese interés, pero frente a la inmensidad del campo, creo que este lugar de protección, esta cueva de hormigón, permite sin duda generar el clima justo para poder potenciar esa relación con la espiritualidad, ¿no? Bueno, la entrada de luz cenital y esta lógica completamente diversa del otro, donde en el otro se adicionaban pequeñas partes, casi como el tejido de Semper, y esto de lo estereotómico y lo tectónico, ¿no? Esta clasificación original podría ser realizable en esta obra perfectamente. Y una tercera obra que a mí particularmente me interesa mucho es este museo en Colonia, en Alemania. Es una obra de gran escala para la obra que está acostumbrado a hacer Peter Zumthor. Pero es una obra muy interesante, es una colonia, una catedral gótica que fue destruida por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Creo que es del siglo XIII o siglo XIV, era del siglo XIII o siglo XIV, y que a partir de esta destrucción, bueno, creo que es esta la catedral, ¿no? Esta que se ve a la izquierda.
la lógica de reconstrucción, llamémosle patrimonial, de Alemania y sobre todo de Colonia, fue no intentar recomponer la preexistencia tal cual estaba, sino utilizar los materiales para reconstruir, no reconstruir la preexistencia. Yo tuve la suerte de ir de muy chico a Colonia, no sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de conocer Alemania, y francamente es agobiante las huellas que ha dejado la guerra en la ciudad. Esto es un poco la superposición, el palimpsesto, esto que la arquitectura es muy común, donde diversas épocas se fueron superponiendo, ¿no? Se fueron una sucesión de construcciones y destrucciones que fueron dejando la huella, y esto, todas las plantas superpuestas, o todos esos restos arqueológicos que es voluntad de la arquidiócesis de Colonia recuperarlos para poder, a partir de un montón de, además de piezas de arte que tenía la arquidiócesis, poder construir un poco la historia de la misma y de la Iglesia Católica en Alemania. Ahí quizás la última obra es esta que ustedes ven acá, que es una capilla para la Virgen, no me acuerdo el nombre, pero que es una Virgen que se salvó de la destrucción, y bueno, esa capilla la hizo Gottfried Bohm en la posguerra, en los años 50, 50 y pico, y bueno, un poco también la necesidad en este caso era de preservar esa obra. Gottfried Bohm es el que hizo la Catedral de Berlín, no sé si la recuerdan. Es una obra como de ladrillo de vidrios octogonales. Bueno, estos son un poco, no me voy a detener mucho en esto, pero quizás sí, para que entiendan el proyecto cuando lo ven, entender que hay un espacio, donde todo este lugar era donde estaba la iglesia. Este es el patio, lo que quedó preservado, relativamente preservado, el patio original de la catedral, algunos muros que quedaron, algunos pedazos de muros, pilastras. Bueno, se entra por este punto, hay como un recorrido que se va cruzando, que va generando como una cierta sorpresa, aparece este patio, y después uno puede recorrer este interior. Esta es la capilla de Gottfried Bohm, y se puede recorrer por esta pasarela donde se ven las ruinas de todo eso. Por acá se puede subir a la segunda planta, ¿no? Donde uno se mete por esta escalera y sale a este lugar, puede recorrer estas galerías y se vuelve a enroscar en esta escalera y sale a esta última, que es la última planta, donde, donde ya están las distintas salas, la planta final, digamos, que cubre, está sostenida por estas pilastras que ahora van a ver ustedes en la cima. Bueno. Este es un poco ese espacio que les decía recién, digamos, este espacio donde está la pasarela de recorrido. Uno encuentra los restos de las distintas etapas de la catedral, los nuevos restos, estas nuevas pilastras que sostienen arriba las grandes salas de exposiciones con los elementos más pequeños, y el completamiento de Zumthor con esta piel de ladrillo muy finos, que además generan como un tamiz con el exterior y permiten que entre la luz de una manera muy controlada. Algunas de esas situaciones en cómo se tamiza la luz. Pero lo interesante es ver, acá se ve la capilla de Gottfried Bohm a la izquierda, que también es conservada. Lo interesante es ver cómo hace Zumthor para convivir los restos arqueológicos de la vieja construcción con las nuevas construcciones, de una manera muy, muy directa y muy, muy radical, sin ciertos protocolos convencionales o académicos sobre el concepto de preservación, y que sí ascriben a la lógica que se plantearon los arquitectos que plantearon la reconstrucción de Alemania, de no intentar reconstruir el pasado de la misma manera, sino
montarle sobre eso la modernidad, la nueva etapa de la Alemania, sin perder la presencia de lo que había. Este es un poco el ingreso, esa secuencia espacial de ingreso. Y estas son básicamente las salas de arriba, que son salas genéricas de exposición con todos los elementos que la arquidiócesis quería exponer. Pero también lo interesante es ver cómo esta pieza interactúa con su contexto, aunque no era tema de esta teórica, pero un poco la forma intenta recomponer la escala de la antigua catedral para tratar de preservar o por lo menos recomponer el paisaje urbano, no el paisaje sino la escala urbana del lugar. Este es un poco el patio del que decía al principio, y bueno, y estos son los restos donde se superponen intervenciones de distintos momentos con las nuevas intervenciones. Fíjense que los ladrillos son unos ladrillos especiales, muy planos, muy anchos, que están trabajando, todo ese muro está trabajando a neta compresión. Son estos ladrillos que ustedes ven acá, que son muy finos, muy largos y muy anchos, hechos específicamente para la ocasión. Me interesa que vean eso, esos encuentros de lo que estaba y lo nuevo, como para entender que hay criterios de actuación en el patrimonio que no son siempre los convencionales, o aparentemente convencionales. Y que el tema de lo constructivo en Zumthor tiñe sin ningún lugar a dudas toda la arquitectura que él produce, digamos, en el sentido de que para cada decisión hay una decisión intelectualizada, pensada y reflexionada con mucha carga de simbolismo. Acá ven un poco el proceso de construcción de esa pared, digamos, acá ven esos ladrillos, bueno, cómo se producen esas separaciones o esas horadaciones, muchas veces ayudadas por cuñas y por maderas que después fueron retiradas. Algunos puntos particulares como este gran portal o esta fachada de acero, donde el ingreso es muy pequeño realmente, pero que a mí me gusta mucho cómo articula materiales de una manera muy, muy cruda y muy literal, en algún sentido muy suizo. Bueno, y ya viniendo a los arquitectos más locales, Vicente Krause fue un arquitecto platense, de una familia, obviamente el apellido Krause a ustedes seguramente les haga recordar al industrial Otto Krause, que era, si mal no recuerdo, tío abuelo de él. Su abuelo era Pegazzini fue un gran investigador y uno de los motores también, junto con Perito Moreno, del Museo de Ciencias, del Museo de la Plata. Les digo Museo de la Plata porque se llama Museo de la Plata, no se llama Museo de Ciencias Naturales. Ese es un nombre que le puso la gente, pero todos lo conocen como un Museo de Ciencias Naturales. Una persona que nació en 1926, que se formó en la academia, en la Escuela de Bellas Artes, con todo lo que eso implicaba, y que se fue a estudiar arquitectura a Rosario. En La Plata no existía arquitectura, estudió 3 años en Rosario y luego vino creo que, si mal no recuerdo, no sé si terminó en la UBA o terminó, ya estaba en la Facultad de La Plata. Pero su formación fue netamente académica, con todo lo que eso implica. La formación académica implicaba que estaba por sobre todas las cosas el concepto de composición a partir de un catálogo de soluciones estéticas ya dadas. Es decir, había una cierta cantidad de soluciones, volutas, elementos compositivos, lo que uno tenía que, y lo mismo para las diferentes escalas, ¿no? Para las plantas, para todo, uno debía hacer. Sin embargo, a pesar de estudiar en esa
en esa lógica. Vicente siempre tuvo como un pie en la modernidad, y que, un poco parafraseando, o un poco paralelamente a lo de Sumter, su padre era ebanista, en el caso de Vicente Krause, su padre también era muy hábil con las manos, su madre era una excelente artista, dibujante y pintora, con lo cual todo ese punto de partida genera en él una personalidad muy particular, con una gran capacidad una gran frescura para pensar y una gran capacidad para poder trabajar los diversos materiales. Pero por sobre todas las cosas, él una vez me dijo una cosa que yo siempre repito que es interesantísimo, que es que el valor no está en el material. Y esto es para reflexionar. Como decía, si el valor estuviera en el material, el David, o sea, son tantos kilos de mármol y valdría por el mármol y no por lo que es, ¿no? Una escultura de mármol vale, entonces lo que vale es la transformación que le provoca el hombre. Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que plantea Sumter en su modo de hacer arquitectura, donde el material es transformado por la técnica y ahí se transforma en un nuevo valor. Bueno, sin extenderme mucho, porque daría para hablar Vicente Krause miles de horas, les sugiero que traten de ver, hay videos en internet y pueden verlos. Pero a mí particularmente fue una persona que me marcó muchísimo porque tuve la suerte de estar con él 2 años, pero además de 2 años de trabajo, pero además de compartir muchas horas de charlas, y siempre era un lugar donde uno podía ir cualquier día en una hora relativamente normal, y Vicente, le tocabas el timbre, Vicente te abría y siempre estaba dispuesto a una charla de arquitectura, de arte, de lo que fuera, whisky de por medio. También me enseñó a tomar whisky, así que también le debo eso a Vicente. Dicho esto, esto es una casa en Citibel, en un doble lote de Citibel, como ustedes ven, como ven acá, ¿no? Un lote que mide 20 metros, ¿no? Y 20 por 30 debe tener, no tiene mucho más, y que es casa básicamente para un matrimonio solo, sin hijos, y que no tenía mucha más ambición que tener una casa en Citibel. Citibel es, para los que no conocen, es una pequeña población del norte de La Plata, la zona norte, lindante entre Gonet, en la línea del ferrocarril entre la estación de Gonet y la de Villa Elisa. Es un lugar originalmente de quintas, muchas casas quintas de gente de Buenos Aires, de grandes casas quintas, surge a partir de la estancia, lo que se llamaba la estancia grande de Jorge Bell, donde hoy está el regimiento de comunicaciones. Eran varias estancias, estaba la estancia grande y estaba la estancia chica, que es donde Gimnasia tiene su predio deportivo, y la estancia El Rincón, que es en Villa Elisa. Estas 3 estancias eran propiedad de Jorge Bell, de la familia Bell. En ese sentido, Bell decide hacer este loteo, un desarrollo inmobiliario, que con algunas construcciones de algunas casas, esto se inicia hace más de 100 años, y se conforma como un lugar bucólico, de gran presencia del verde, de lotes muy generosos, con frondosa arboleda, y este es un lote de esas características, pero quizás más alejado, más cerca del camino, está circundado por el Camino Centenario y el Camino General Belgrano, por la estación del ferrocarril Roca y el Camino Belgrano. Originalmente las mejores quintas estaban sobre el Camino Belgrano, que es la antigua Ruta Nacional 1, digamos, que unía La Plata y Buenos Aires. Fue el primer camino, la primera ruta iluminada creo que de toda América, iluminada por iluminación artificial. Estas propiedades están más cerca del Camino Belgrano, hoy quedaron como a contrapelo de la realidad. Y lo primero que hace Vicente es básicamente generar un gran techo que pueda cubrir los 20 metros de luz, o sea, desde acá, desde esta medianera,
a esta medianera de acá arriba, sin apoyos intermedios. Y realmente es interesante porque además lo que hace es generar, a partir de una misma pieza, con una misma sección, un entramado espacial que le permita no solamente tener el techo, sino sostener el cielo raso. Esa misma pieza espacial sostiene tanto techo como cielo raso. Y por debajo eso le da una gran libertad compositiva para poder desarrollar una serie de muros, como ustedes ven acá, que le permiten ir componiendo o armando los espacios de acuerdo a, ¿no?, algunos muros bajos, unos muros más altos que cubren el estar comedor, ¿no?, que está en desnivel, la cocina, ¿no?, como ven acá, y simplemente el dormitorio con el baño en suite, el dormitorio principal con el baño. Pero fíjense que es una casa muy sencilla, con algunas terrazas, y donde aparecen líneas. Este es el techo, ¿no? Estas son las terrazas, es la terraza, y este es el vidrio. El vidrio unifica todo. Una casa magistral, ¿no?, realmente fantástica. Muy wrightiana, muy en la onda de la arquitectura de Wright, que se estaba a la cual él escribía bastante y le gustaba bastante. Pero una obra magnífica, del año, como ven ahí, 1967, un año más que yo. Bueno, de más está decir que Vicente era un dibujante de aquello, ¿no? Eximio. Bueno, ahí ven el volumen de la cocina, ven el techo, y como ven es la misma sección de madera, en realidad son dos secciones. Una sección, lo voy a dibujar acá, una sección así, ¿no?, una tabla superior y una tabla inferior, ¿no?, entrecruzado, un entramado. Y después hay unas piezas de unión, unas maderas de unión. Esa solución es la que le permite cubrir toda esta gran luz. Bueno, vamos a tratar de seguir. Eran otras épocas donde no había tanta inseguridad. Y bueno, esta casa hoy pasé a la mañana y sigue igual, sin reja en el frente, sin nada, sigue tal cual la van a ver acá. Bueno, acá ven ese entramado que sostiene su parte inferior el cielo y su parte superior el techo. El techo, si mal no recuerdo, yo creo que fue cambiado, pero originalmente era una pequeña capa de hormigón con membrana impermeabilizada. Bueno, más de lo mismo. Fíjense cómo en la parte de la cocina, estos son dibujos de alumnos, en la parte de la cocina tiene una altura, y en la parte del estar hay un desnivel, simplemente el vidrio separa del exterior. Pero bueno, un poco esta es la imagen hoy. Le tuvieron que poner chapa porque se llovía por todos lados, seguramente ese hormigón. Y una cosa que ha pasado a lo largo de estos 50 años es que la madera ha cedido. Fíjense cómo acá está curvada ya. Pero sinceramente hasta creo que le queda bien. Y la aparición de esta reja, que no era originalmente, esta reja en la cochera, ¿no? No tiene, la casa está, hoy pasan y está igual como la ven ahí. Ahí se ve ese entramado de madera y la expresión del material, ¿no?, del ladrillo, de la madera, de los materiales tal cual se los conoce, sin mímesis de nada. Y ahí se ve un poquito la idea de este entramado, este techo. Estas cuatro maderas que permiten unir las tablas que se van cruzando. Ese es el gran secreto de la casa. Ahora, con esa pieza, con esa unión, con esta pieza, o con este detalle, llamémosle, con este detalle, se puede construir toda la cubierta. Y para mí eso es lo más interesante y lo que a mí más me interesaría ver de esta obra como proyecto de arquitectura.
muy cerca de ahí, a 10, 15 cuadras, está la casa de Paternoster. Paternoster era un artista plástico platense que se terminó radicando en Nueva York con una carrera muy interesante de lo artístico, amigo de Vicente, y decidió hacer esta casa estudio, este pabellón, en un lote muy particular en la calle Nirvana. La calle Nirvana es una calle sumamente particular, se podría decir que está en Citibel, entre Gonet y Citibel, está al límite, está bordeando el arroyo Rodríguez, que es el arroyo que separa Citibel de Gonet, del lado de Citibel. Se llama Nirvana porque esto era una antigua quinta de una persona con un buen pasar económico, que había sido embajador en Japón y que se había casado con una mujer japonesa, y cuando volvió a la Argentina con su mujer decidió recrear en todo el borde del arroyo un parque estilo japonés para que su mujer pudiera sentirse más como en casa. Entonces hay algunos restos hay una pagoda, hay unos elementos japoneses a la vera del arroyo. Esta calle que va bordeando el arroyo siempre fue muy protegida y muy cuidada por los propios vecinos, por esta imagen que tenía este lugar. Hasta inclusive mucho tiempo la calle estuvo cerrada con una barrera y después se pudo abrir. Este es uno de los lotes, un lote, para que tengan una idea, el arroyo está como si fuera a la izquierda, calle de por medio, y bueno, y la casa es un lote en esquina con una geometría muy particular y con una topografía muy particular, porque a pesar de estar en una llanura, a nosotros lo que nos pasa es que en la cercanía de los arroyos, obviamente como pasa en cualquier llanura, empieza a haber un cierto cambio de nivel. Así que también el terreno tiene un desnivel. Esta casa en el 2008, no en el 2013, se inundó, pero hasta la manía. Bueno, con el norte en el fondo del terreno. Lo interesante de esta casa no es tanto el proyecto en particular, como ustedes ven es como una especie de rombo, calado acá con un hemiciclo, con una curva, ¿no? Es un lugar donde hay una cocina, un lugar para comer, un lugar para dormir, un baño. Bueno, es un lugar para que el artista produzca su obra, es como su taller. Pero lo que tiene de particular es que toda esta pieza de borde es de hormigón, y la cubierta es un paraboloide hiperbólico de hormigón, que fue hecho sin cimbra, el encofrado. Que, no sé si los entienden qué es, pero lo que quiere decir es que el encofrado no tiene soportes, se autosoporta por forma. El encofrado es una estructura en sí, fue una estructura en sí misma. Eso hizo que tuviera una cierta geometría el encofrado para poder soportar la presión del tabique de hormigón y para, a su vez, la propia estabilidad. Y esa forma del encofrado queda plasmado en el hormigón. Entonces, un poco estos son los planos del proyecto, de vistas. Fíjense que este es el paraboloide hiperbólico de la cubierta, una superficie de doble curvatura, longitudinal y transversal. Y acá pueden ver estas líneas verticales que son una traba que tiene el hormigón, como un pequeño diente que tiene el hormigón, que es lo que permite trabar las tablas para poder soportar todo el encofrado. En la apertura de esas tablas se generan ventiluces, ventanas, que permiten iluminar para el lado sur, ¿no? Bueno, acá se ve un poco dos grandes tabiques para poder apoyar y tensionar el paraboloide hiperbólico, y algunos planos más ¿no? de cómo se vería esta pieza desde la calle. Ya que esta es la vista desde el sur, desde la calle, esta vista está muy tapada porque también hay
mucho desnivel acá y hay una montaña por lo menos hasta la mitad del Tabique. Algunos dibujos de Vicente del interior y la espacialidad que este lugar iba a proponer, ¿no? Esta gran ventana al sur, para donde el artista puede pintar, digamos, recibiendo la luz no directa, y la gran ventana al terreno. Estos son todos dibujos de él, un dibujante impresionante. El parque ahí que les decía, y el arroyo del otro lado, y en este lado el terreno. Esta es un poco la casa hoy, donde se puede ver, bueno, esta es la gran ventana al sur, se puede ver las tablas, ¿no? Cómo dejan la marca en el hormigón, y cómo ese hormigón a lo largo de los años sin tratamiento va tomando musgo y verdín, en función también de las tablas, y recrea el dibujo de las tablas. Y del otro lado, el hemiciclo, compuesto por maderas y vidrio, que es por donde se entra. Uno entra por acá, sube esta montaña, que no tiene cercos, tiene como esa montaña, baja y encuentra este lugar para poder entrar. Realmente, bueno, después viene la alarma, el aire acondicionado, todas esas cosas que aparecieron después, pero digamos, a lo que voy es una obra realmente magnífica, de una calidad de construcción impresionante y de una factura increíble. Interiormente es esto. Este es un poco como esos tabiques que van moviendo y van generando estas ventanas, y bueno, un poco el yeso interior que provoca esta especialidad. Esta espacialidad. Él hablaba que debía ser como un carozo, ¿no? Que la casa, eso me lo contaba un día que estábamos hablando de esta casa, debía ser dura y rústica para afuera, como un carozo de durazno, pero cuando vos la abrís, debía ser como de terciopelo, como muy suave. Bueno, para poder construir esta pieza hay un gran rigor también constructivo y geométrico, ¿no? Eso no queda ninguna duda. En algunas fotos ni bien se había desencofrado. Y ahora seguimos un poco con Nico Campodónico. Vicente no solamente hizo esta obra en hormigón, sino que el hormigón fue siempre un material que le resultó muy familiar y lo trabajó siempre. Hay varias obras en La Plata, una es las fuentes de acceso, todo el acceso de la iglesia de San Ponciano, en diagonal 80 esquina 5 y 48, que es un hormigón lavado, técnica que él hacía en aquel momento. Después aparecieron todos los mecanismos para poder realizarlo más químicamente, pero él en aquel momento lo había hecho con glucosa, con agua y azúcar, en los encofrados, había hecho pintar los encofrados con agua y azúcar. Eso retarda el fraguado del hormigón, entonces eso permitía sacar los encofrados y que la capa superior del hormigón todavía no estuviera fraguado, y permitía lavarlo a mano. Después también otras obras tienen con hormigón martelinado a mano. Digamos, hay mucha exploración sobre el tema del hormigón en la obra de Vicente Kraus. Y esta obra que ustedes conocen también, hasta el hartazgo, que es la capilla de San Bernardo de Nico Campodónico, está hecha en el campo de la familia de Nico, que queda en el límite entre Córdoba y Santa Fe, y que básicamente es un encargo de los papás para ellos, para el disfrute, para un poco como la capilla de Suntor, pero que además tiene la particularidad que es el lugar donde sus padres, cuando mueran, quieren descansar, con lo cual es una carga muy difícil para un hijo poder hacer esta capilla, ¿no? Por eso le llevó tantos años pergeniarla, pensarla, pero también construirla. Quizás a nivel arquitectónico no me interesa detenerme mucho en esta historia del sol, cómo le da y cómo se hace
¿no? Esto que se construye la cruz a lo largo del día, me parece como que eso es más interesante desde otro punto de vista, pero sí me interesa un poco reconocer la lógica y que se ata un poco con lo de Sumter del Museo Columba y con lo de Sumter de la Capilla de los Hermanos Klaus en Alemania, donde la preexistencia, ahí había una casa que él hace, desarman ladrillo por ladrillo y que a partir seguramente lo han escuchado, pero viajes que hacía Nicolás a, a Uruguay con motivo de las casas en la Pedrera, veía cómo los que hacían ladrillos en Entre Ríos construían unas bóvedas de ladrillo muy interesantes. A partir de eso empezó a buscar un poco la idea de reconstruir con el mismo material existente en el lugar una nueva obra. En ese sentido, yo creo que nunca me lo dijo, ni siquiera en la intimidad de alguna charla, pero creo que la cantidad de ladrillos está excedida en esta obra por encima de lo que la casa, pero sirve como motivo de reflexión esto de que el material preexistente se recompone y se reutiliza a partir de un lugar donde es muy difícil la llegada de materiales, entonces teniendo ladrillos en un lugar estaba bueno tenerlos, él los limpió, los obreros los limpiaron, los ordenaron y los volvieron a utilizar para construir. Pero además, la necesidad de construir herramientas específicas para poder producir una cierta pieza de arquitectura, como es este compás, donde ven a esta persona parada, tiene un compás, que es un compás que va permitiendo agregar los ladrillos a medida que se va subiendo y que se va inclinando y va cambiando la inclinación del compás. ¿No? En ese sentido, la cúpula está conformada a partir de el apoyo de pieza contra pieza y el pequeño desplazamiento de cada pieza. Bueno, un poco esto cuando se quita los soportes para poder mantener la cúpula. Muy bien, también hay acero, bueno, hay hierro y hay otras piezas, que esto no es una cúpula que se sostiene simplemente por forma, pero hay algunos puntales, como ustedes ven, hasta que el material, toda la cobertura no está completa, no se podían sacar. Y el resultado final es una obra que realmente es interesantísima, a mi modo de entender, básicamente por un factor, que es que pareciera que hubiera estado siempre ahí. Y parece que eso tiene que ver también con que el material siempre estuvo ahí. Entonces me parece que entender que esta fusión entre arquitectura, material, sitio y envejecimiento del mismo es un material de trabajo y de proyecto que los arquitectos debemos tomar, sobre todo en algunas obras, ¿no? Hay otras obras de la cotidianidad que quizás no merezcan este nivel de reflexión y de profundidad, pero me parece que en este caso, dadas las características particulares de lo que hablábamos al principio, así lo requerían. Creo que también es muy importante la aparición de estos muros que abrazan y que arman un lugar, ¿no? que contienen un lugar. Me parece que entender también esa lógica. Nicolás siempre habla del sol horizontal como una característica de la Pampa, de lo cual yo también escribo totalmente y siempre me fascina. Es decir, ¿qué nos hace como arquitectos propiamente pampeanos? Y me parece que el ladrillo como el sol como material y el sol horizontal es un material fascinante. Y en ese sentido esta obra lo aprovecha al extremo, ¿no? Un poco el recorrido que todos ustedes conocen, no me voy a detener, no hay luz artificial, por eso no hay otro elemento que no sea el ladrillo, no hay, es una capilla totalmente desprovista, yo creo que ya ahora tiene algo, pero bueno, acá tiene la secuencia de fotos que muestran cómo la cruz se va conformando y se desarma a lo largo del día. ¿No?
Y por último, el quincho de los gauchos. Este quincho que viene de otras experiencias también de Francisco Cadau en Campana, que a mí particularmente me parece muy interesante porque es una pieza que por traba de las maderas, así como lo que veíamos de Rafa Iglesias o lo de Peter Zumthor, se autosoporta, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene de interesante. Fíjense acá abajo a la derecha, ustedes pueden ver cómo estas maderas, estos tirantes en un sentido, tirantes en otro sentido que se cruzan, aparece un tirante de la misma sección que permite transferir este apoyo que no está a la carga de estos tirantes de este lado, lo cual hacen que realmente esta solución de cubierta sea muy interesante, porque genera una lógica de estabilidad e inestabilidad que es bastante sugerente. Y hay algo también que tiene de esto que hablábamos en el caso de Vicente, de encontrar con una misma pieza una solución integral para toda una cubierta, o para casi toda una cubierta. Este es un quincho, básicamente es un lugar para encuentros familiares y no mucho más, pero que surge a partir de esta lógica de entrecruzamiento de una misma sección de madera que en algún punto se traba y tiene estabilidad, y que a su vez es cielo raso, es soporte, cumple varias funciones, ¿no? Un poco volviendo a lo de Vicente. Después una serie de planos de hormigón que estos techos están simplemente apoyados. Me parece una arquitectura de una sutileza y de una calidad técnica francamente excelente, y sobre todo de una pertinencia a la técnica y a la tecnología local que es magnífica. Así que en ese sentido, siempre la arquitectura de Francisco Cadau es una arquitectura que hay que mirar con detenimiento. Acá lo ven, un poco desafiando la gravedad a Francisco arriba del techo de su quincho en Campana. Bueno, con esto básicamente lo que yo quería hacer era hacer un recorrido por ciertas obras que en lo particular creo que tienen el espíritu de esta lógica que quiero plantear para este ejercicio, donde traten de explorar un material, una técnica, y que eso les permita a ustedes producir un espacio arquitectónico. Pero que es fundamental que el proceso, insisto, el proceso de construcción, el proceso de pensamiento de esta solución técnica y arquitectónica sea explícito en la propia obra. Y en ese sentido es el desafío más grande. Así que, sin más, los dejo con ganas de trabajar ahora, no sé. ¿Qué dicen? No te quería interrumpir, Ale, cuando estabas hablando, pero lo de Vicente, y que era muy buen dibujante, obviamente cuando yo arranqué la facu, ya bueno, Vicente no era más docente, pero sí era como Gino Randazzo, que andaba